En una nueva comunicación, hubo actividad en el Congreso de la Nación el día sábado, una sesión importante con varias iniciativas aprobadas, y tenemos en línea a quien fuera ministro de la Producción aquí de la provincia de Santa Fe, diputado nacional ahora, Luis Contigiani. ¿Cómo le va, diputado? Andrés Batistela lo saluda. Hola Andrés, buenas tardes, un gusto, un saludo a todos. Bueno, cuéntenos un poquito en relación a lo que fue esta sesión del día sábado, que queremos repasar un poco con un beneficio, entendemos, importante en lo que tiene que ver con subir el piso del mínimo no imponible de impuesto a las ganancias, Luis. Así es, le dimos media sanción a una ley que va a desgravar del impuesto a las ganancias al salario de cerca de 1.300.000 personas, salarios de trabajadores públicos, privados, pero también jubilados y pensionados, todos aquellos trabajadores públicos o privados que tengan ingresos hasta 150.000 pesos en brutos no pagarán ganancias, y en el caso de los jubilados, los que se acumulan hasta 8 jubilaciones no pagarán ganancias, que es 8 jubilaciones pueden estar dentro de los 163.000 pesos, 164.000 pesos. Una verdadera conquista social en la dirección de que el salario no debe pagar ganancia, un paso adelante. No es el ideal, pero es un paso adelante muy importante, y creo que viene en un momento muy difícil para las clases medias, para los trabajadores y jubilados. Viene en un contexto muy difícil, son ingresos económicos que van a engrosar el poder adquisitivo y el ingreso de las familias. Se supone una inversión de 45 a 50 mil millones de pesos, Uh -huh. esta desgravación de ganancias con respecto a estos salarios, relacionado a esos montos imponibles, no imponibles, de actualización de montos no imponibles que antes describía. Y dos, tres cositas más, Andrés, muy importantes. Sí. También votamos que se devuelve en forma retroactiva lo ya cobrado Uh -huh. en esta actualización de los montos no imponibles. O sea que lo cobrado en el mes de enero, febrero y marzo, cuando el Senado en las próximas semanas le sancione definitivamente esta ley, se va a devolver directamente al CBU de los trabajadores y jubilados lo correspondiente a lo cobrado de los meses enero, febrero y marzo. O sea que al beneficio eh, hacia adelante de no grabar con ganancias por la actualización del monto no imponible a salario y jubilaciones, se le va a agregar la devolución retroactiva de enero, febrero y marzo. Uh -huh. Bueno, creo que es un hecho muy importante, son medidas positivas que impactan de manera directa con el bolsillo de los trabajadores, de las familias, las clases medias, pero además un hecho importante también que va en esta línea, y es una gran conquista en términos de los derechos laborales y de ingresos, que por ejemplo el aguinaldo no pague ganancias, una recurrente planteo histórico de organizaciones sindicales, de trabajadores. Yo recuerdo siendo muy joven, en la década de los 90, plantear este tema, y lo planteábamos siempre como si fuera una utopía. Bueno, el día sábado hacia el domingo, en la madrugada del domingo, hemos votado y sancionado esta gran conquista, que los aguinaldos, hasta esos montos no imponibles, no paguen ganancias, así como Uh -huh. ampliamos las deducciones, y hoy una familia con personas con discapacidad a cargo van a tener mayor porcentaje en el descuento de ganancia, o la van a poder deducir de ganancia todos los gastos que corresponde a ese caso. Los que tienen hijos o hijas en guarderías, las horas extras, otro tema muy importante, las horas extras no van a pagar ganancia, o no van a tener descuento de ganancia, decía, los hijos en guardería, en jardines maternales. Sí. Yo creo que es una muy buena ley en un contexto difícil, muy oportuna, de carácter distributivo, y es un paso hacia adelante muy importante. Luis, ¿cómo es esto de...? Porque la sesión arrancó con diputados y diputadas pidiendo la palabra
no para hablar de ganancias, para hablar de Formosa, para hablar del vacunatorio VIP, para hablar de la grieta en definitiva, porque pedían la palabra diputados o diputadas de Juntos por el Cambio o del Frente de Todos. Usted que está por fuera de estos dos frentes y que lo ve de afuera de alguna manera, ¿cómo tomó todo este circo que se dio, entiendo yo circo, ¿no es cierto?, en el inicio de lo que fue esa sesión? Muy preocupado, Andrés, muy preocupado por el nivel de violencia que veo en los extremos de esta grieta, ¿no? Nosotros comenzamos la sesión el día sábado al mediodía y hubo, luego de los homenajes correspondientes a los 45 años, para recordar y en algún punto repudiar y hacer memoria, verdad y justicia con respecto a los 45 años del golpe militar del 24 de marzo de 1976, hubo 3 horas de discurso bajo la cuestión reglamentaria de las cuestiones de privilegio que cualquier diputado y diputada de la Nación puede pedir para expresar un agravio, un derecho afectado. Hubo 3 horas de cuestiones de privilegio de un lado y del otro, con un nivel de agresión que realmente, y violencia verbal sin razón, que me preocupa mucho, el derrotero de eso, porque eso obtura cualquier posibilidad de diálogo político, y además uno puede pensar de la manera que uno puede pensar y tener la estrategia política que pueda tener, pero cuando uno ya entra a perder el respeto, a caer en la violencia verbal, en decir cualquier cosa, en una irracionalidad, me preocupa el derrotero, ¿a dónde nos lleva eso? Uh-huh. Y esto es el problema que estoy viendo, por lo menos en la democracia parlamentaria, en la política en la Argentina, en mucho más en un contexto mundial y del país donde necesitamos todo lo contrario, necesitamos diálogo a pesar de la diferencia, encuentro a pesar de tener proyectos diferentes, ponernos de acuerdo en algunas cuestiones, bajar los niveles de violencia verbal. Necesitamos darle una señal diferente a la sociedad que está padeciendo los efectos de la pandemia. Bueno, lamentablemente lo que impera hoy o lo que imperó el día sábado es todo lo contrario. Uh-huh. Y eso preocupa mucho, porque eso nos va a llevar a cada vez más violencia. Uh-huh. ¿Es posible un pacto de la Moncloa en la Argentina cotidiana y en su visión? Yo veo muy lejos esa posibilidad cuando, como usted decía, las posiciones se extreman tanto. Por lo menos podríamos decir que es lo que necesita el país. Eso es lo que necesita el país. Como vos, Andrés, hoy no lo estoy viendo posible, dado este nivel de violencia verbal y política, ¿no? Uh-huh. Exacerbada inclusive también desde algunos rincones de los medios de comunicación. Sí. Entonces, no estoy viendo las condiciones objetivas para un pacto parecido a la Moncloa español. Pero es lo que necesita el país, porque si no establecemos algunos puentes estratégicos, algunos diálogos de contención, la Argentina se enfrenta a un desafío tremendo, que es el desafío de enfrentar y salir de la pandemia lo más rápido posible y todos sus efectos adversos en términos sanitarios, económicos y sociales. 48% de pobreza e indigencia, una Argentina que no crece en términos de actividad económica, puede recuperar lo que se cayó en el precipicio el año pasado, pero eso no es crecimiento, eso es recuperación, que es otra cosa, crecimiento del PBI, por lo que yo estoy hablando. Sí. Una Argentina que tiene un problema estructural de décadas de estancamiento. Entonces, podremos pensar como pensemos, tener las diferencias que tenemos. Ahora, si no tomamos la generosidad, la grandeza, el deber cívico de entender que en algún punto tenemos que reconocernos y a partir de reconocernos como argentinos, establecer algún marco de acuerdo que nos permita salir de esos tremendos desafíos, si no hacemos eso, la Argentina no va a salir. Claro. Y vamos a estar en un permanente escepticismo, en un permanente, un ambiente en la que
los sectores juveniles no pueden establecer proyectos a futuro y están pensando en decir, bueno, ¿a dónde, qué hacemos, dónde nos vamos? Y no despegamos nunca. Por eso es necesario recuperar la palabra, la política, el diálogo. Pensemos como pensemos. Claro. Volviendo a temas legislativos, Luis, también se le dio media sanción a la Ley de Educación Ambiental Integral. ¿Qué significa esto? Bueno, esto otro gran, fíjense, ¿no? Ah, qué curioso. Tanto el tema de eliminación del impuesto a la ganancia de los salarios como el tema de la educación ambiental fueron temas que salieron con un apoyo casi unánime. Sí. Bueno, son los temas que muestran que cuando nos ponemos de acuerdo hacemos cosas muy buenas, haciendo una relación con lo que hablábamos antes. La ley de educación ambiental tiene la importancia siguiente. La ley crea, a partir de que define, crea lo que la visión de la educación ambiental integral. Uh-huh. A partir de definirla como una perspectiva de educación ambiental basada en la biodiversidad, en la participación ciudadana, en el refuerzo de los derechos colectivos frente a daños ambientales, en lo que es las luchas colectivas frente a peligros para la salud pública ligado al tema del daño ambiental, una visión integral y holística que no excluya lo productivo, sino que lo integre en el tema ambiental. Uh-huh. Bueno, esta educación ambiental integral fue sancionada en esta ley, va a tener como autoridad de aplicación los ministerios de Medio Ambiente de la Nación y el Ministerio de Educación, porque tiene por objetivo insertarla en el sistema educativo nacional como paradigma de formación y concientización en este tema tan crucial que es muy importante para estos tiempos. Yo decía el otro día dos cosas, ¿no? La primera era, me hubiera gustado, siendo joven yo, cuando me estudiaba en la primaria y en la secundaria, haber tenido una currícula que me hablara de educación ambiental integral. Yo no lo tuve, eran otros tiempos, ¿no? Uh-huh. Bueno, con esta ley se apuesta a que se concientice, que se hable de este tema. ¿Y por qué es muy importante? Y voy a lo segundo. Y acá recupero un poco una reflexión reciente de Leonardo Bosch, ese pensador brasilero. Él dice, enfermamos a la tierra y la tierra nos enfermó a nosotros. Uh-huh. Ese es el problema que estamos. Eso nos lleva al tema de la pandemia, del coronavirus y a otro tipo de virus que viene impactando de diferente manera. Tenemos que entender que estamos en un punto límite, que tenemos que hacer un cambio de paradigma en relación a la producción y al medio ambiente y a la manera que consumimos y a la manera que nos comportamos. Y una de las maneras de hacer ese cambio es educando, concientizando, hablando del tema, porque el balance energético nos cierra, el balance en términos de recursos naturales, si no cambiamos, nos cierra. Cada vez tenemos menos biodiversidad, cada vez tenemos menos campo para que los virus se desarrollen y como no lo tienen, esos campos saltan a la especie animal y de ahí a la especie humana. Y tenemos los problemas que hoy tenemos de pandemia. Cada vez más tenemos problemas de pérdida de lo que es riqueza en la tierra, cambio climático, sea inundación o sequía, deforestación, aridez. O sea, estamos en serios problemas que nos obliga, y la pandemia es una denuncia de esto, nos obliga a cambiar. Claro. Y a meter en la agenda todos estos temas tan importantes. Y no cambiar por extremo, o sea, ir a un ecologismo cerrado o a un productivismo cerrado, sino una visión integral que integre las diferentes tecnologías a partir de los adelantos científicos, que integre producción y medio ambiente y comportamiento antropológico diferente. De eso se trata esta ley, es muy importante por lo que está en juego en el mundo y en la Argentina. Última pregunta para usted, Contigiani. ¿Tiene intenciones de participar en las elecciones de este año? Y en caso de que sí, ¿en qué espacio? Bueno, estamos hablando, todavía no tengo ninguna definición tomada, estamos
en una etapa de reflexión junto con muchos sectores que hacen mi historia personal, cooperativismo, mutualismo, el campo, organizaciones sociales. Bueno, estamos evaluando desde ahí posibles alternativas. Te diría como novedad que estamos digamos, en importantes reuniones por estas horas, por estos días, y evaluando posibilidades y escenarios, pero siempre haciendo algo a partir de mi recorrido histórico y de lo que trato de representar. Lo que quisiera es representar necesidades, representar una alternativa, representar desde ese recorrido personal una idea del desarrollo, una idea de la justicia social, una idea del territorio, una idea federal, una idea de lucha contra la complicidad en todas las líneas que está detrás del problema de Santa Fe, muy preocupante. Bueno, si logramos expresar una causa, una necesidad que va más allá de lo personal, sería el primer militante convencido y alegre de encarar una batalla electoral y proponerle a los santafesinos y santafesinas una opción. Si no se da, porque bueno, no es el momento, no es la maduración, seguiré militando como siempre lo he hecho en mi vida, con la misma alegría. En eso estamos en este momento, en una etapa de reuniones, de reflexión y viendo la posibilidad y las condiciones de que surja la posibilidad de armar esta causa, estas necesidades para poder representarlas. Contigiani, le agradecemos por su tiempo, muy amable. Gracias, Andrés, por el contacto. Un saludo a todos. Chau, chau. El diputado nacional Luis Contigiani, integrando